Señoras y señores, en unos instantes comienza Arte por el Mundo. En un viaje sin fronteras, arte sin barreras, donde las manos crean universos de pasión. Desde el norte hasta el sur, la lengua nos une, uniendo corazones con cada expresión. Arte por el mundo, pasión que nos guía, pintura, música, baile, poesía, escultura, escritura, fotografía, cine, teatro, en esta sinfonía. Patricio y José Miguel son nuestros guías, descubriendo talentos, historias que contar, cada pincelada, cada nota, cada verso, es un tributo al alma que busca trascender. No hay fronteras para el arte, ni límites al sueño, en cada rincón del mundo una voz, un lienzo, un eco, que se escuche nuestra voz, que resuene en cada esquina, porque el arte es nuestro puente, la pasión que nos anima. Arte es nuestro puente, la pasión que nos anima. Arte por el mundo, unidos en la creación, que el alma del artista sea nuestra inspiración. En cada actividad, en cada movimiento, elevaremos juntos este hermoso sentimiento. Arte por el mundo. Comienza Arte por el Mundo. Arte por el Mundo. José Miguel Muñoz. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos un día más, un jueves más, a este vuestro programa dedicado al arte, Arte por el Mundo. Estamos a jueves, día 10 de octubre del año 2024. Sed bienvenidos, a partir de ya nuestros canales están todos abiertos y podéis empezar a comentar si queréis o a participar en este programa. Veis que he puesto un fondo, este que tengo aquí, un poquito especial, he puesto un croma, por eso se me ve así un poquito que me pierdo, que no me pierdo. Y todo tiene que ver un poquito con nuestro invitado de hoy, el programa que vamos a hacer hoy, porque el programa lo tenemos en directo ahora mismo, pero parte del programa está grabado, ya que tuvimos que desplazarnos la pasada semana a la Fundación Pedro Cano, en Blanca, en Murcia, en España, para grabar allí, in situ, con este fondo que tenemos, este estupendo programa que espero os guste. Pero antes de nada, como hacemos siempre, vamos a mandar un saludo, a recibir a nuestro compañero que está en el otro lado del charco. Patricio Baeza. Don Patricio, muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? Sí, buenas tardes acá en Chile y para ti ahí buenas noches ya. Buenas noches.
¿Has visto qué fondo más chulo tengo? Sí, impresionante. Se ve, pero Pues de acá muy bonito, muy bello. es que, claro, el jueves pasado estuvimos grabando la charla, porque no es una entrevista, la charla que tuvimos con nuestro invitado de hoy, con Pedro Cano, y el entorno es fantástico. Es decir, nos pusiésemos donde nos pusiésemos a grabar, el fondo era realmente de elogio, ¿no? Digno de elogio porque cada rincón de esa fundación es un rincón dedicado al arte y al arte con mayúsculas. Claro. Ajá. Sí. Parece que se congeló la transmisión porque no te escucho ni te veo los movimientos. Se nos ha quedado ahí un poquito la cosa parada. Sí. Sí, tengo que decir que la conexión que tenemos hoy a Internet no es precisamente muy buena. No sé si porque hace mucha calor aquí en Murcia o por lo que es, pero la verdad es que de vez en cuando nos da algún susto. Te decía, Patricio, que si te parece vamos a ver un vídeo donde hacemos un recorrido rápido por esta fundación, la Fundación de Pedro Cano, y así te haces una idea de la cantidad de arte y la cantidad de cosas chulas y cosas bonitas que hay en esa fundación. Lo vemos y después hablamos. Vamos. Arte por el mundo. Es una fantástica fundación con 4 plantas de arte, repletos de arte, y es una maravilla pasear por allí, independientemente de la cantidad de actividades que se hacen en la Fundación Pedro Cano, que ya te digo, es un referente, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Por lo que es un verdadero orgullo, un verdadero placer que tengamos hoy al que fue mi maestro. Porque tú no sabes, Patricio, que la primera vez que yo toqué unas acuarelas fue con Pedro Cano. El primer contacto que tuve yo con las acuarelas ¿Qué fue año con él. fue? ¿Qué año? Eso fue estamos en el 2024, aquello fue en el 2002, 2004, no recuerdo. Ya. Por el 2000,
sí, 2002 o 2003 creo que fue mi primer contacto con las acuarelas. Eh, pero además yo me empecé a dedicar a la pintura por él, por Pedro, ¿no? O sea, me gustaba mucho lo que hacía Claro. y empecé a pintar y bueno, y fue con él bueno, el que me llevó a seguir este camino, ¿no? En Él fin, fue que... un guía, ¿Cómo? fue un guía artístico. Claro, claro, a mí me gustaba lo que hacía él y bueno, empecé a hacer yo mis pinitos en casa solo, después vi que aquello me gustaba, empecé a formarme, empecé a estudiar, bueno, en definitiva, a arrancar el camino. Y ya cuando decidí aprender acuarela fue cuando contacté con él y cuando tuve la oportunidad de asistir a varios de sus cursos internacionales y bueno, empezar a trabajar, porque la acuarela, como él dice, nunca se termina de aprender a pintar totalmente. Lo comentábamos con el invitado la semana pasada, que nunca se termina de aprender, siempre hay que estar experimentando. Pero bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Es un placer que tengamos hoy a Pedro aquí porque es una eminencia dentro del mundo del arte, ya no solo en España, en Italia, en Europa, a nivel internacional. Él ha viajado mucho, ha estado en muchos países, ha vivido en muchos países y la cultura que tiene es muy especial, ¿no? Entonces va a dar mucho gusto oírlo hablar en esta conversación. Ya digo, no es una entrevista. Claro. De nuevo se congeló, pero ya vamos a volver. Digo que podríamos pasarnos días hablando de sus méritos, de los premios que ha ganado, en fin, de todos los reconocimientos que le han dado, ¿no? Pero no, hoy vamos a conocer a Pedro Cano, a la persona, al artista, y vamos a disfrutar oyéndole hablar y contarnos él mismo Claro. sus vivencias. Pues nada, vamos a dejar esa grabación que hicimos el pasado jueves en la Fundación Pedro Cano, aquí ahora en directo. Y bueno, independientemente de eso, quien quiera comentar puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que este programa se emite a nivel internacional y que, bueno, hoy la señal que tenemos no es exactamente una maravilla porque se nos ha cortado ya un par de veces, pero esperemos que lo que queda del programa fluya correctamente y llegue a todos los rincones del mundo con la calidad que merece este invitado y este programa. Patricio, tú y yo nos vemos la semana que viene. Sí, claro. La semana que viene tendremos una muchacha, una bailadora muy bonita. Es húngara, pero ya ella, yo creo que se dice que también es española húngara o húngara española, porque pasa en España y va a sus cursos de flamenco y ella, mira que hizo una carrera muy, muy alta en Budapest, en Hungría. Uh-huh. Teatros, a ella sale, qué sé yo, todas las semanas está saliendo en programas en la televisión. O sea, tendremos una buena invitada y ya vamos a tener una mujer. Porque ya tenías tu gana esta temporada de que tuviéramos a una mujer aquí en el programa, ¿verdad? Pues nada, Patricio, sé que tienes actuación esta noche, así que a ver si nos grabas algún vídeo y lo vemos la semana próxima aquí en el programa. Sí, claro, lo vamos a intentar de hacer algo bueno. Y bueno, la entrada ya de ahí de la función es impresionante, como se ve ahí la puerta, todo eso. Debe ser como una casa cultural, me imagino, ¿no? O un museo. Bueno, es un museo de 4 plantas, una planta Claro. baja y 3 plantas en alto, y es espectacular, o sea, realmente es espectacular. Las 3 primeras plantas, la 0, la 1 y la 2, están con obras de Pedro Cano, acuarelas, óleos y colecciones, y la última planta se utiliza para exposición. Ah, mira, y dime una cosa, si hay algún chileno de acá que justo anda por esos lados turisteando, ¿cómo puede encontrar el lugar?
Bueno, en fundacionpedrocano.com, ahí está toda la información de la fundación e incluso se pueden coordinar visitas en grupo y demás. Así que todo el que quiera, ya sabe, fundacionpedrocano.com y pueden ver lo que hay e incluso pedir cita para acercarse y ver en directo las maravillas que hay ahí guardadas en Blanca, en Murcia, en España. Bueno, Patricio, lo dicho, nos vemos la semana que viene, dejamos esta charla con Pedro Cano fluyendo y nosotros volvemos el próximo jueves. Que tengas una feliz semana. Muchas gracias, igualmente para ti también. Y bueno, y muchas gracias a Pedro Cano que aceptó la invitación a Arte por el Mundo. Así es, se lo agradecemos de corazón. Y desde TV Reñuble también, evidentemente, porque un artista de su calidad y de su empaque, pues es muy importante que esté en nuestro canal. No, claro, para el canal es un honor. Claro. Un abrazo, Patricio, nos vemos. Chao, un abrazo. Chao. Arte por el mondo. Io trovo che l'acquarello, la cosa più bella è avere una tensione infinita durante tutto il periodo che lo stai costruendo. È importante che ogni pennellata che dai sai che stai rischiando qualcosa e questa cosa rende tutto il viaggio che dobbiamo fare pieno di emozione. Hai una cosa assolutamente erotica il lavoro dell'acquarello. Appare piano piano, è il lavoro che mi dice devi andare di questa parte. E sempre l'ho fatto così. Bueno, pues dar las gracias, agradecer a Pedro Cano su presencia hoy en Arte por el Mundo. Muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero placer y un honor contar con su presencia en este programa, que lo único que pretende es promocionar el arte a nivel internacional de la mano de grandes artistas de habla hispana. Y hoy es un día muy especial para mí. ¿Por qué? Pues porque está con nosotros Pedro Cano. Y Pedro Cano para mí, bueno, es la persona por la que yo empecé a pintar, ¿no? Yo decidí empezar en la pintura porque me gustaba mucho lo que hacía Pedro Cano y al final pues me decidí a emprender este camino y tengo que decir que la primera vez en mi vida que yo toqué unas acuarelas fue de la mano de Pedro Cano y desde entonces hasta hoy, ¿no? Para mí siempre ha sido un referente y un maestro. He tenido el honor y la suerte de asistir a cursos suyos y ver los entresijos de la acuarela de primera mano. Me parece que Pedro hace una gran labor docente y didáctica aquí en la Fundación, en esta fundación donde nos encontramos hoy, en la Fundación Pedro Cano, con esos talleres que da a niños, esos cursos internacionales, esas jornadas de puertas abiertas, el Día de las Granadas, en fin, es una gran labor la que realiza Pedro. Podría pasar días, seguramente, elogiando a este gran artista, reseñando todos sus logros, todos los premios, todos los galardones que se le han dado, todas las medallas de oro, en fin. Podría pasarme mucho tiempo hablando de la trayectoria artística de Pedro Cano, pero queremos centrar hoy el programa en algo más personal, en la persona, en el que Pedro nos cuente sus vivencias y que de primera mano conozcamos a este gran artista. Y empezamos siempre con lo mismo en Arte por el Mundo. Nos dirigimos al artista, a Pedro Cano. ¿Quién es? ¿Quién es Pedro Cano? No, yo creo que sigo siendo un niño que nací aquí hace 80 años
y que todavía, aunque he corrido muchos sitios, he estado en muchos lugares, he pintado en muchos territorios, pero no he dejado nunca de ser un querido de pueblo. Yo estoy aquí, estoy feliz, además decidí hace 4 años de volver porque murió un hermano mío, mi hermano mayor, y decidí que era el momento de volver definitivamente a Blanca. Blanca me ha dado tantas cosas. Yo creo que pinto como lo hago porque he nacido aquí. Blanca tiene una herencia especial y es que ha sido uno de los lugares más importantes en ese mundo de las 3 culturas que estuvieron conviviendo en el Valle de Ricote durante siglos. O sea, eran cristianos, árabes y judíos, convivían aquí en una armonía perfecta y además amparados por estas montañas donde destaca enormemente la Peña Negra, que es un pedrusco gigantesco. Yo de pequeño pensaba que era un meteorito, pero curiosamente me dijeron que era como una excrescencia, como una especie de pupa que le había salido de la tierra y que durante muchísimos siglos fue el nombre de mi pueblo. Así es que transformándose en un nombre totalmente distinto, el opuesto de negra a blanca. Así es que, ¿quién soy yo? Pues uno que ha tenido la suerte de encontrar en mi camino la pintura, que fue muy importante cuando, después de la muerte de mi padre, cuando yo tenía 11 años, un hermano mío me regaló una cajita de colores al óleo y empezó mi andadura totalmente autodidacta, sin ningún tipo de... no teníamos nadie en la familia que me pudiese ayudar, pero después tuve la suerte de encontrar personas que me fueron colocando en un sitio para que desde allí yo intentase aprender y no dejase nunca de hacer algo que se hace todos los días, que es aprender a pintar. Yo, hilando un poco con lo que estás diciendo, ¿qué piensas o qué le dirías, por ejemplo, a la gente que hoy en día se quiere dedicar a la pintura? ¿Cuánto es la pintura de trabajo? ¿Cuánto es de vocación y cuánto es de suerte? Bueno, yo creo que hay una cosa, de todo esto de falta, en esta cosa que acabas de decir, hay una cosa que falta. Es como un toque que la gente del flamenco llama el duende, pero que no sabemos de dónde viene. Yo a veces, cuando yo quiero reconstruir un cuadro, qué camino he tenido que hacer para llegar a hacer ciertas cosas, no logro saberlo. Hay algo más fuerte, una fuerza interior, que eso no lo aprendes en ningún sitio y no me lo ha dado nadie. Ha sido un encuentro, podemos decir, tipo casi espiritual, una cosa fuera de la realidad, que es francamente importante. Pero después, de las cosas que tú decías, es muy importante el trabajo. Yo creo que hay un momento mágico, que es el momento de la idea. Si no sostiene, el cuadro no sostiene con una idea interesante, es inútil hacerlo. Pero después la idea es un momento y en cambio hay la transpiración de esa idea. El cuadro necesita mucho tiempo, no solo para pintarlo, sino para a veces parar y del trabajo que has hecho empezar a pensar qué sobra y qué falta. Hay que trabajar mucho en las especies de idas y vueltas que tienen los cuadros y que naturalmente es necesario que el cuadro sea el que mande. No tener una idea muy cerrada tampoco, aunque hayas tenido una idea clara, no dejar que esa idea te congele todo lo que puede ser las sorpresas que vas a recibir durante el recorrido, que van a ser que contigo vais a hacer el cuadro. Pedro llega a Madrid, empieza a estudiar Bellas Artes. Allí uno de los profesores que tiene es Antonio López y creo que, bueno, también estaba haciendo el servicio militar, hizo el servicio militar mientras estaba cursando sus estudios. Y no sé, cuéntanos alguna anécdota de esos tiempos, de esas vivencias que tuviste en esta época. Porque estoy haciendo el servicio militar y él me dijo, no te preocupes, ya vendrás
Así es que yo perdí más de un mes. Cuando llegué todo el mundo ya tenía sus sitios, sus cosas, estaba trabajando. Yo llegué y además, como habían visto por la tarde llegar vestido de soldado, porque yo cuando salía de la mili me iba allí a las clases pomeridianas, que eran las tardes, las clases de dibujo y historia del arte, cosas por el estilo. Ahí pasaba una cosa en la clase, que mucha gente se había preparado muy bien para entrar en la escuela, hacía unos dibujos de carbón muy bonitos, pero la gente lo había pintado. Yo llevaba casi 10 años pintando, mal, a mi manera, pero lleno de emoción y con muchas ganas de pintar. Así es que mientras la gente preparaba el cuadro con mucha parsimonia, yo llegaba allí y en 3 o 4 o 5 días, al máximo una semana, me preparaba un cuadro que la gente estaba pintándolo durante un mes. Al tercer o cuarto cuadro de aquello, Antonio López me dijo, mire, yo le voy a dar una nota muy buena, pero yo preferiría, si usted tiene un estudio o algo, que no venga a clase. Y yo dije, ¿pero por qué? Dice, porque usted está creando un problema aquí en nuestro curso. Todavía estaba en la calle de Alcalá, que las habitaciones eran francamente pequeñas. Entrábamos menos de 30 personas en aquellas clases. Y yo dije, no, yo no quiero aprender, yo quiero pintar, Y me acuerdo que me recomendó que en vez de pintar sobre una tela, pintase sobre una tabla. Me acuerdo que como no se hablaba del yeso y de aquellas cosas en aquel momento, me iba a comprarse una cabeza grande de ajos y que pasase el ajo por todo. Bueno, yo organicé un olor ahí en la clase, la gente diciendo, ¡ay, qué peste, qué horror! Bueno, al final yo empecé a pintar y cuando yo llevaba ya 4 o 5 días, me acuerdo que era una máquina de coser. Estaba pintando una máquina de coser sobre un fondo que le había dividido poniendo una base como granate y arriba era gris. Pero yo empecé y yo creía que lo llamé al 4 o 5 día para decirle qué le parecía el cuadro, cómo lo llevaba. Y me dijo, bueno, yo voy a pedir, ¿quiere usted que hagamos un experimento juntos? Y dijo, bueno, me encantaría. Me dijo, suba usted, baje a la droguería, compre alcohol. Entonces me acuerdo que puso el cuadro en el suelo, la tabla, la puso en el suelo, le echó un poco de color también, y sobre todo del alcohol. Y pidió una cerilla a alguien que fumaba y echó una cerilla encima del cuadro. ¿Qué pasó? Se creó una fogata tremenda y porque él pensaba que la combustión iba a ser más ligera, pero en aquel cuadro había mucha pintura. Y claro, el problema más grande fue que se estaba quemando el cuadro. Entonces, Antonio López mismo, él cogió con un trapo, dio la vuelta al cuadro. Claro, cuando lo levantó del suelo, mucha parte del cuadro se había quedado en el pavimento. Él, naturalmente, se quedó, el pobre, muy mal, y sobre todo fue mis alumnos, mis compañeros, estaban todos como, dice, estaba tan bonito, ahora te va a fastidiar, porque mira lo que te ha quedado. Posiblemente va a encontrar usted todo lo que va a ser su carrera este cuadro, porque a partir de este caos usted va a encontrar por dónde el cuadro, después de pintarlo, va a adquirir una serie de cosas que antes no tenía. Y efectivamente todavía ocurre así. Yo cuando empiezo a pintar cualquier cosa de lo que hago, yo empiezo con una cosa extremadamente caótica. Me gusta yo no dibujo nunca en una acuarela y menos en un óleo, donde van a aparecer las cosas. Lo que ocurre es que empiezo siempre con el color, cubriendo el cuadro de color enseguida. Y poco a poco, de aquella confusión que va a ir el cuadro, poco a poco va a ir buscándole por dónde lo voy a comer, por dónde voy a relacionarme con el cuadro. Y es importante eso, que el cuadro empieza de esta especie de caos que te dio contar la génesis de aquello y que tengo siempre muy claro, aunque a veces se me olvida quién me lo dijo, pero en fondo fue a partir de este gran maestro
que me dijo, por aquí ya verás, vas a encontrar tu forma de hacer. Sí, he escuchado a Pedro Cano decir muchas veces que, pese a que su arte parece figurativo, todo nace del abstractismo, ¿no? Todo nace de ese caos. Estoy pensando otra cosa muy bonita que ocurrió años más tarde. Yo llegué a Roma e hice lo posible por ir, como iba en Madrid, a estudios, cuando hacía Bellas Artes con otros compañeros de Bellas Artes, íbamos a ver a los pintores, llevábamos la casa de aquella gente que a veces, ¿y aquí venís a hacer? Mire usted que me gusta mucho lo que usted hace, podemos pasar y ver lo que está haciendo. Bueno, mucha gente nos echaba a la calle, otros nos admitía y era muy interesante. Y yo me acuerdo que con la beca de Roma ya me fui de Italia con una beca muy importante para mi carrera, me fui a Roma en el 69 y estando allí me acuerdo de yo ser un par de años más tarde, porque yo había hecho ya alguna cosa, tenía posiblemente algún año más, porque yo ya había hecho alguna exposición en Roma, tenía un catálogo bastante decente que me había hecho la Galería Giulia. Debió ser el 72, 73. Y me acuerdo que se exponía en Roma una exposición de Tapies, que a mí siempre ha sido un pintor que me ha fascinado. Es un pintor que da unas emociones realmente únicas. Y me acuerdo que yo, como sabía la galería donde estaba, fui por la mañana y estaba hablando con don Antonio Tapies. Y yo me acuerdo que le dije al maestro, perdón, le deja esta mañana aquí un cataloguito. Dice, ¿eres Pedro Cano? Y digo, sí. Y dice, mira, lo importante es que lo que has hecho sigas por ese camino, porque lo que haces tú es absolutamente tuyo. Sigue y tú intenta caminar, porque creo que tu pintura te va a dar muchas alegrías. La verdad que nunca más lo volví a ver, pero dicho por una persona tan importante, aquello me dio una enorme satisfacción y lo que sí creo que posiblemente la cosa más importante de mi trabajo es que es un poco coherente de lo que he hecho. He hecho lo posible por recorrer siempre los mismos territorios. Yo escuché una vez a colación de esto a un artista, es decir, en las tablas del Romeo, cuando le presentaban porque le iban a dar un premio, el señor mayor, dijeron, bueno, uno de los grandes artistas figurativos del programa nacional y tal. Y cuando subió al escenario dijo, lo primero que dijo, bueno, ahora tendré que cambiar de estilo, dice, porque, decía él, porque el arte, ya me han encasillado, el arte es romper, ¿no? es evolucionar, es romper con lo establecido, romper con lo lineal, pero a un pintor se le tiene que conocer, se tiene que definir por su obra, ¿no? Tú tienes que ver una obra de un artista y tienes que saber ¿De quién es? Efectivamente. Entonces es la identidad propia del artista. O sea, el que va dando tumbos y va cambiando de estilo en función de las modas, creo que al final lo que está haciendo es marear la perdiz, simplemente. O está intentando innovar tanto porque no encuentra su camino. Lo que yo comprendo es que si la caligrafía, tú escribes una carta y la caligrafía puede ligeramente cambiar, de hecho, quien ha escrito esa carta es inútil. De todos modos, claro, hay muchas formas de saber si el arte es una cosa tan delicada, tan extraña, tan... De parte yo creo que es, no sé, lo que hacemos algo relacionado con el arte, queremos hacer un mundo más bonito, más o dar una visión que todo el mundo no ve a primera vista y nosotros lo hacemos más claro, que la gente lo pueda ver con más claridad. Pero es una cosa tan abstracta, tan abierta y tan libre que cada uno puede hacer lo que quiera. Lo bonito, pero de todos modos, yo creo que es tener un diálogo con la gente cuando has pintado, tener un diálogo que sea lo más abierto posible, con el mayor número de personas posible,
pero también porque hay gente que hace un trabajo muy interesante, pero extremadamente elitista, que yo creo que es una lástima porque pierdes esa cosa popular que la gente hace de lo que tú haces. Pero claro, cada cual lleva, afortunadamente, es muy difícil hablar de todo esto porque hay que dar esta especie de espacio abierto para que la gente pueda ir a buscar cosas que le gusten, cosas con las cuales pueda participar, pero no podemos traicionarnos. Los que pintamos no podemos traicionarnos en forma de hacer una cosa que vaya a gustar más, o que vaya, yo creo que es un error. Ahí, Pedro, has viajado por todo el mundo prácticamente. He tenido esa gran suerte. Has pintado por todo el mundo. De hecho, tu maleta de viaje es una cosa muy importante. Yo he tenido muchísima suerte. En realidad lo llevo en los genes, porque un abuelo mío era pastor transhumante. Precisamente llegó a Blanca y se casó con una mujer de aquí, porque él venía de La Mancha y venía buscando pastos durante el invierno, porque vivía en un sitio donde el invierno no nacía una hoja. Y vino aquí, al final se hizo estable, se casó con una mujer de Blanca y tuvo varios hijos, entre ellos mi madre, que yo llevo solamente medio nombre suyo, porque el abuelo se llamaba Pedro Antonio. Llevo con mi madre una gran discusión cuando mi madre se empeñó en no poner más que Pedro. Y el abuelo dijo, no es mi nombre, que lo sepan, porque yo me hubiera gustado tenerme ya Pedro Antonio Cano, que era así como... Pero bueno, mi madre dijo, ella muy pequeñico para tener un nombre tan grande. Y por otra parte, el abuelo zurdo, el abuelo Cano, era un hombre que cruzó varias veces el estrecho, fue mucho a África, y porque tenía muchos hijos y quería que todos sus hijos tuviesen un trabajo propio, no a cara de nadie. Entonces iba a comprar salazones, iba a vender fruta, iba a compraba y vendía continuamente muchas cosas y bueno, era un hombre que se movió muchísimo. Y yo desde pequeño en mi casa nos gustaba mucho, también porque nuestros padres nos enseñaron a que el pueblo no se termina las últimas casas, el mundo no se termina. Hay más cosas detrás de la última casa del pueblo. Entonces ellos nos llevaban fuera cuando podían, los veranos, como vendíamos pescado, nos llevaban a la playa donde los pescateros traían el pescado. Antes de pequeño iba mucho, yo haber visto la manga cuando no había más que arena, cosas por el estilo. Me acuerdo cuando el Mar Menor era algo increíblemente, que espero por el tiempo lo podamos recuperar. Cuando en la zona tengo una casita yo ahora en Campoamor, donde allí no había nada más que pinos, era una de esas. Donde por ahí entre San Pedro del Pinatar y Torrevieja no había más que campo, era una cosa.
Seguimos en Arte por el Mundo. Estamos bueno, súper encantados de poder charlar y de escuchar a nuestro invitado de hoy, al gran artista internacional Pedro Cano, un referente dentro de la pintura nacional, un referente dentro de la pintura internacional y un orgullo para Murcia y más concretamente para Blanca contar con él, porque hoy estamos precisamente en la fundación que lleva su nombre, la Fundación Pedro Cano, y es una verdadera maravilla visitarla y deambular por sus 4 plantas, 3 de ellas con obras de Pedro Cano y una en la que se van haciendo exposiciones temporales. Bueno, estábamos hablando con Pedro sobre sus viajes. Pedro ha viajado por muchísimos sitios. Pedro ha sabido captar, bajo mi punto de vista, la impronta del momento, esa luz, ese instante que cuando uno va viajando, hoy en día se coge la cámara y se hace la foto. Pero te voy a decir una cosa, yo estuve hace 2 años con mi familia, estuve visitando Roma, estuve visitando Florencia, estuve en Venecia y hice muchas fotos, pero no las he visto todavía. Y no las he visto por una razón, y es que aún tengo la luz, la imagen en la mente, y seguramente la luz que yo gasté en mi cuaderno de viajes en aquel momento no se va a corresponder para nada con la foto. No, bueno, a mí me pasó una vez en el sur de Creta, que iba buscando una cosa determinada, una amiga mía que tiene unas casitas por allí, y fui a verle y hice 6 o 7 dibujos en situ, acuarelas allí, el mismo paisaje en diferentes horas del día y demás. Y después me acuerdo que también había hecho fotos y cuando volví a revelar las fotos, porque todavía eran fotos de revelar, me acuerdo que no tenía nada que ver las fotos al lugar que yo había pintado. Yo cuando veía aquella hoja, el cuaderno, y veía lo que yo había pintado, a mí me transmitía, me colocaba en aquel lugar, cosa que no ocurría cuando yo veía las fotos. Las fotos son una cosa mecánica, lo recoge todo, pero no le infundes este diálogo, el tiempo que yo siempre, además, encima si va prisa, que no estás tiempo en un determinado lugar, cuando llegas a un sitio y lo quieres, de cualquier modo, quieres robarle un poco algo, eso es increíblemente hermoso, morderlo de cualquier modo, dar un bocado a aquello y marcharte. Lo de viajar, yo he tenido mucha suerte, he estado en muchos lugares, todavía no trabajaba yo con los cuadernos, hice un viaje hace muchos años en Latinoamérica, estuve viajando con mi exmujer desde México hasta Brasil. Y la verdad fue un viaje maravilloso, porque sobre todo la diferencia, aquí cuando pensamos en Latinoamérica, pensamos que es todo igual, pero la diferencia que hay entre México y Bolivia, o en Brasil y Guatemala, son tan enormes que, bueno, cada vez que yo pienso en aquel viaje, que fue un privilegio porque fue un año entero de viaje. En aquel momento la gente se marchaba mucho a la India, pero yo pensaba que era para una persona como yo, que la que lo inventó en inglés y continúa siendo muy malo, el hecho de ir a un sitio donde podías hablar con todo el mundo en tu lengua, eso me daba algo especial. Y bueno, como decía, los viajes para mí más importantes han sido los viajes que he ido a lugares extremos en Oriente, por ejemplo, el viaje en el Yemen, ves todo ese mundo tan primitivo, tan difícil, donde además no se pinta. Hay una especie de... Ellos no saben lo que es pintar, porque hay como si fuese una prohibición. Los niños no aprenden a dibujar en la escuela, porque no comprendía aquella historia. Hacen fotos, pero no pintar, porque la creatividad es una cosa divina. Aquello
por lo menos así me lo explicaron. Y eso era una cosa curiosa porque cuando yo me ponía a trabajar y llegaban los niños allí se quedaban un poco sorprendidos de lo que yo hacía. Y después me di cuenta que ellos no dibujan porque no se les enseña a dibujar de pequeños. Un viaje en cambio de un mundo con una memoria pictórica grande y escultórica sobre todo es Irán. Persia ha sido un lugar de escultura y pintura maravilloso. Hay libros enteros de cosas persas antiguas, maravillosas, que todavía se pueden comprar porque la gente no les da importancia desde la llegada un poco de un mundo islámico muy fuerte donde las imágenes no existen. Ha sido muy complicado y hubo alguien incluso que quiso destrozar todo Persépolis, que está lleno de figuras, quería romper todo aquello porque era una memoria, como pasó con los budas enormes de Afganistán. Bueno, la verdad es que cuando veas esas historias, cuando la religión tiene el poder de que desaparezcan ciertas cosas, imagínate que para nosotros ha sido muy importante que el cristianismo adoptase de Roma toda la historia de lo que era la pintura y la escultura, porque gran parte de la historia del arte se ha hecho a través, más que de los príncipes y de la gente poderosa, de la Iglesia. Imagínate lo que sería la historia del arte sin lo que fue Miguel Ángel o quien ha sido Piero de la Francesca o el Greco. Pensar que toda esa pintura no hubiese existido. La verdad que ponía los pelos de punta, ¿no? En realidad hemos tenido la suerte que Constantino, cuando mete el cristianismo como religión de Estado, gracias a su señora madre, aquello fue, para todos nosotros nos dio pan para que pudiésemos comer, porque si no hubiera sido muy complicado. Pero de los viajes, las anécdotas, el moverte en Grecia en unos barcos imposibles o pasar noches a veces de tormenta, porque yo me ha gustado viajar no solo durante épocas buenas de verano, yo he ido a muchos lugares donde tienen un sabor más fuerte las cosas son en invierno, como cuando estuve en Split, en la vieja Yugoslavia, preparando esta exposición de los 9 Mediterráneos, que necesitaba algo relacionado, hasta que encontré el Palacio de Diocleciano y pensé que podía ser una de las 9 voces que van a construir esta historia de los Mediterráneos. Ahí quería llegar, Pedro. Has hecho muchas colecciones. Ahora nos contarás que tienes cuadros en sitios muy importantes, pero ¿cuál es el recorrido de una de cualquiera? No sé, elige una colección, por ejemplo, y cuéntanos tu camino creativo hasta llegar a colgar los cuadros en bueno, una inauguración. hemos hablado de lo posiblemente y la tenemos ahí con nosotros. Yo detrás de mí tengo Estambul, tengo Constantinopla, pero yo creo que esta fue posiblemente la más compleja de todas las obras que yo hice. Yo quería contar el Mediterráneo, pero no lo quería contar a través de los barquitos, los paisajes bonitos, del mar. Quería hacer algo en cualquier sitio como especial. Entonces fui, porque había sitios que yo había estado muchas veces, como era Nápoles, que lo conocía muy bien. Por lo tanto, yo, en vez, no sé, la primera idea no fue ni hacer el Vesubio, ni hacer nada relacionado con ese mundo más, entre comillas, napolitano, la pizza, ¿no? Entonces yo fui a trabajar sobre la smorfia, que es algo muy napolitano, pero que está muy vinculado con lo que son los nombres que dan los ciegos, lo que daban a los números del 1 al 90, sobre todo. Y que en Italia, bueno, en Nápoles tienen todavía un vigor muy potente, que la gente cuando tiene un sueño, porque se llama la smorfia porque está relacionado con Morfeo, el dios del sueño.
La gente cuando tiene un sueño y lo recuerda, si aparece en él una determinada imagen, va a buscar a qué número corresponde, de 1 al 90, lo que él ha... Y parece que toca, según ellos, es una historia, pero me parecía que era un motivo bonito, como en Alejandría, por ejemplo, dado que es una ciudad tan conocida por lo que fue su biblioteca, aunque en realidad en aquella biblioteca libros no había, pero me parecía bonito que el libro estuviese muy presente en este trabajo. Así que lo he pintado todo dentro de los libros. En Mallorca, por ejemplo, lo que fui buscando, algo que no tuviese que ver nada con la playa y que fuese muy propio de la isla, como en la Cartuja de Valdemosa, y más el lugar donde Chopin estuvo allí trabajando, compuso muchos de los nocturnos allí. Por lo tanto, en estas, parece como unas jaulas que dividen el claustro del huerto que hay hay estas pajareras que tienen mucho que ver con lo que son los pentagramas musicales. Bueno, fui buscando poco a poco, por ejemplo, para hacer Sicilia, pensé que no podía hacer El Padrino, ni La Chumbera, ni nada de eso, y fui buscando las 3 esculturas más importantes que han quedado del mundo antiguo para hacer el Giovane de Murcia, que yo no había visto nunca. Estuve en Murcia, como para hacer el Sátiro danzante, estuve en Marsala y estuve pintándolos del natural en unos cuadernos que están ahí, que era muy importante para traer esa esencia primera y para después recolocarlo y contar todo ese mundo siciliano que tiene que ver con un mundo absolutamente clásico y que habla de las grandes invasiones que ha tenido esa isla. Y así ha sido desde que tú empiezas a pensar y escribes una cosa y haces un pequeño esquema y entonces a través de una idea empiezas a dibujar algo hasta que el cuadro lo ves colocado, sobre todo estos, que cada idea son 6 cuadros, que a veces se colocan juntos, como el que tengo detrás de nosotros, o a veces se colocan dándole espacio unos a otros para que se vean más cada una de las figuras. Pero es apasionante. Por ejemplo, el trabajo que tengo en este momento en Murcia, en el Romea sobre mi pueblo, ahí no hay esta idea preconcebida de buscar como una historia, porque la historia es la que va dentro de mí. Por lo tanto, es la mirada que yo todos los días cuando me levanto, antes de ir a tomar un café, yo me encuentro siempre con todo lo que estoy pintando en esa exposición. Así es que lo tengo tan metido dentro de mí que, bueno, ha sido un poco ponerse a trabajar sin esa historia de crear primero, hacer un pequeño boceto y de ahí ir viendo si ese con otra cosa puede funcionar. Pero a mí, claro, no me gusta nunca partir de cero. Cuando hago un trabajo como lo que hablábamos de los mediterráneos, o como la exposición que hice de Pompeya, o como la exposición de Identidad en Tránsito, o de 7, antes de que llegue a una tela, a una tabla, a un papel, son recorridos muy largos, paso a través de muchas cosas más bien escritas que pintadas. Esas ideas en palabras. Muy importante. Yo, bueno, dentro de un cuadro blanco y de píntate algo, me creé mucho problema. La única cosa que podría hacer es lo que hice anteayer, subir al huerto y vi que había unas granadas que todavía no estaban para comerlas, pero que estaban tan bonitas que me traje unas ramas enormes con un saco en el estudio, las estoy pintando. Así es que eso, te pone un papel blanco, lo cortas, le echas agua para que se ponga derecho porque está en un rollo y cuando está derecho lo colocas y te pones a pintar. Y es una gozada también. Bueno, es una gozada y además en tu estudio que tiene unas vistas fantásticas. Bueno, el estudio era el corral de este abuelo manchego que os decía al principio, el abuelo Goiro de la Mancha, y que después de Nueva York mis hermanos me ayudaron a reorganizarlo. Le quitamos, porque tenía 2 pisos, le quitamos un piso
para hacer un espacio grande, y lo bonito es que tiene un patio muy hermoso mirando el pueblo y en el fondo todo el río y las montañas. Es una De verdad es delicia. un verdadero privilegio, porque antes en las partes altas de los pueblos, sobre todo aquí en el valle, no eran casas, muchos días eran corrales para los animales. Además, yo he tenido la suerte de estar en ese patio y es una gozada. Yo soy de los enamorados de Blanca de siempre. Desde que mi mujer trabajaba aquí, antes de casarnos, Tenías que haberte comprado una casa en Blanca. En aquel momento todavía podía, pero todavía se puede me comprar. la ofrecieron, me la ofrecieron. Claro, lo tienes que hacer. Bueno, yo me gustaría que muchas casas que están abandonadas aquí en la parte alta del pueblo, pegadas a la sierra, sería muy bonito que viniese gente joven, las comprara, porque si no, las casas poco a poco. Ha habido un trozo cerca de mi estudio que se ha desmoronado cuando hubieron aquellas riadas grandes y demás. Se le estropeó mucho porque al no usar las casas viejas se estropean con mucha facilidad. Así es. Una cosa que yo quería comentar con Pedro es como siempre se ha dicho, yo no lo creo así, pero siempre se ha dicho, se ha oído decir, que la acuarela era un arte menor, que se usaba para tapar Pues notas, pero lo dice siempre gente que no tiene capacidad para ¿verdad? hacerlo. Si no tienes capacidad para hacerlo, dices no, por aquí. Pero de todos modos, date cuenta que el agua y el pigmento son de las cosas más antiguas que ha creado el hombre de tiempos ancestrales, en realidad. El fresco en realidad viene a ser una acuarela. Y la acuarela es un mundo bonito, porque además lo que las intervenciones posteriores que puedes hacer, los errores te los tienes que comer. Es que no puedes, tienes que tener. Y en realidad tiene una cosa muy buena. Yo no sé si lo sabes, pero yo hice un trabajo muy importante con unos terapeutas argentinos sobre la acuarela. Ellos sostenían que en realidad la acuarela podía beneficiar enormemente a gente que está queriendo salir de la toxicodependencia, porque tienes que plantearte el cuadro desde el principio del trabajo. Por tanto, donde se va a alojar la luz, sabes que no podrás tocar porque el blanco te lo dará siempre el papel. Tienes que colocar todo eso para la gente que ha perdido a través de los estupefacientes, ha perdido esa idea y que todo lo quieren ya y ahora, pues puede ayudar mucho. Y esto yo lo hice, lo ejercité con un grupo de gente que me enteré que había cerca de Anguilara, el sitio donde viví tantos años, y durante muchos años he estado trabajando con esta gente y me han dado grandes satisfacciones. Porque lo que es bonito es, si sabes cosas, es contarlas a quien lo necesita. Porque yo, tú que has estado haciendo curso conmigo, ves que yo lo que he hecho en un curso es daros todo lo que yo sé. Yo no voy a guardar nada, porque si yo os llamo es para decir lo que sé. Y eso da alegría ver que cosas que son esenciales en la acuarela, hay que algunas las has intuido tú, porque como tú decías, de la acuarela se habla mal y poco. En los últimos años ha crecido mucho, hay mucha gente que ha empezado, ya en América, donde yo estuve, había movimiento en la West Coast, en California, había un movimiento muy fuerte sobre la pintura sobre papel, porque yo empecé a ver allí cosas, allí donde yo empecé a hacer cosas que eran más grandes que un metro, porque también la vinculación de la acuarela a una cosa pequeñita y demás. La acuarela cuando tiene más sabor es cuando supera un metro, cuando tienes que gobernar una cosa grande y tienes que darte cuenta que no es que hagas una cosa muy ajustada y pequeñita y bonita. Allí lo bonito ya es relativo. Hay que tú puedas emocionar con
una cosa que está hecha solamente con agua y con un pincel encima de un papel. Claro, efectivamente. Yo siempre he dicho, cuando algún alumno me dice, es que quiero aprender acuarela, digo, a mí me costó, después del primer curso, me costó 2 meses estar pensando y asimilando lo que era la acuarela, ¿no? Además no se aprende nunca, siempre hay cosas que se aprenden nuevas. Además porque yo creo que lo más importante, cada pincelada que dar, eso pasa también con el óleo en realidad, saber que cada vez que te acercas a un cuadro y en ellos deja una huella de que tú has pasado por allí, te va a condicionar. Entonces, el cuadro, para mucha gente dice, qué bonito que pintar, cosas más bonitas. Yo lo encuentro que la tensión, yo cuando vuelvo a casa después de haber trabajado, estoy siempre muy, muy cansado, porque es un ejercicio intenso, que tu mente está siempre, porque a mí me estoy pintando en una parte, pero no puedo olvidarme de lo que ocurre a tu alrededor. Yo lo que intento es que todo el cuadro tenga una unidad y eso hay que hacerlo no ajustándote. Por eso yo digo, no dibujéis y no te metes a hacer una cosita muy bien hecha y olvidarte de todo lo que tienes en el cuadro. Tienes que llevarlo todo al mismo tiempo para que vayas teniendo cuál es el valor de lo que estás haciendo y lo tienes que hacer más claro, más oscuro, más... Claro, así es. 3 cuestiones que quiero comentar contigo ya para ir terminando esta charla. Bueno, no es una entrevista, esto es una charla entre amigos. ¿Qué piensas que supuso? Porque este programa precisamente surgió a raíz de una pandemia. Es decir, nos quedamos todos encerrados en casa y ahí surgió algo interesante a través de redes sociales y a través de los canales que se podían ver en aquel momento. Y es que los artistas empezaron a mostrar su arte. Mucha gente conoció el arte a raíz de esa pandemia, porque el día a día, la vorágine del día a día, seguramente no les permitía tener el tiempo o la inquietud por conocer el arte. Y ahí hubo un antes y un después. Es decir, surgieron programas como este, que se iba hablando con artistas, surgieron muchos canales en los que la gente hablaba de arte, o enseñaba a dar arte. Yo mismo estuve dando clases online. Qué bonito. Ya que no podía estar con mis alumnos. A mí lo que me causó la pandemia fue una depresión bestial, porque no tenía el contacto con mis alumnos. A mí lo que me da la vida cada día es abrir la clase y encontrarme con 30 o 40 niños o adultos, da igual, y disfrutar. Y en ese momento eso se paró. ¿Qué supuso para Pedro ese momento? Pues yo tuve una grandísima suerte, fue la suerte de tener un patio, que es el que tengo en mi casa, donde pasa una acequia. Yo tuve una relación con la naturaleza, extrañamente, sin moverme de mi casa, fortísimo. Yo andé porque yo tenía miedo, me gusta mucho moverme, andar, yo no hago mucha gimnasia, pero sí hago lo posible de no estar siempre en movimiento. Y luego tenía mucha angustia de que tanto tiempo sin salir de casa, y en cambio yo daba vueltas por el patio, vueltas por el patio, vueltas por el patio. Y lo que sí hice fue preparar cosas. Yo además uso muy poco, en aquel momento todavía usaba mucho menos el teléfono móvil y no tenía ni siquiera, no tenía más que un teléfono móvil pequeñito que no hacía más que recibir. No se podía hacer una foto ni mandarla a nadie. Pero me acuerdo que me compré una tablet, porque en nuestra casa con el teléfono se pagaba internet y yo no había usado nunca nada, no tenía un computer, porque me regalaron uno, se puso viejo, tuve que tirarlo, no lo usé nunca. Y entonces me compré una tablet y pude ver lo que más me gustaba en aquel periodo, ver cosas de teatro viejas que podía recuperar a través de ciertas cosas. Y yo era, de los 2 hermanos que somos, yo era quien sabía hacer la compra. Una vez a la semana tenemos que hacer unas colas inmensas para que nos tocara el turno, porque debíamos entrar al supermercado 3 o 4 personas a la vez solo. Fue muy difícil y fue casi una obsesión de la cual afortunadamente, porque mucha gente ha dicho, parece
que se nos ha olvidado. Es que era tan horrible la historia que mejor que hayamos hecho un poco limpieza de aquellos momentos. Porque de todos modos, creo que el momento que estamos viendo ahora, donde hay una pandemia mucho más horrible, que son dos guerras espantosas, donde en realidad la gente piensa que se puede, matando a otras personas, van a acabar con las cosas y no se pueden acabar con las ideas que van a permanecer y van a estar siempre. Y eso es una cosa que no se da cuenta nadie. Es una situación en la que vivimos mucho peor que fue la pandemia. Por la pandemia nos obligaba a estar en una casa, pero teníamos miedo a una cosa invisible, teníamos miedo a besar a la gente, a tocar la mano de otra persona, pero que, lo cual estábamos, no sé cómo decirte, sabíamos que eso iba a pasar. Pero, en cambio, ¿quién va a decir cuándo va a pasar? Las guerras que tenemos en acto y que nos damos cuenta que en este momento que plácidamente estamos haciendo este trabajo, parece que cosa entre tú y yo, ¿a cuánta gente estarán matando? Igual para matar a una persona que según algunos hay que matar, están matando a 100 personas, de los cuales hay 40 niños. Es una atrocidad enorme. Yo creo que somos unos irresponsables. Y el otro día fue curioso cuando se habló de que Naciones Unidas es inútil, yo también lo digo. ¿Para qué? Si Naciones Unidas no puede parar una cosa de este tipo, no tiene el valor de afrontarlo, que eso es un dineral lo que le cuesta al mundo que lo cierren. Claro. Es mucho más útil. Claro. Cierren ustedes todo ese englomerado que hay ahí, de viajes que va la gente a lucirse, a hablar, a decir. Si ustedes no pueden cortar de raíz una cosa tan horrible que está masacrando a tanta gente, ciérrenlo, porque eso lo que hace es estar riéndose de la gente. Esto se ha hecho con dinero de la gente de todo el mundo. Y eso es una verdadera vergüenza. ¿Y tú crees que el arte, el artista, tiene una posición para defender este tipo de cosas? Yo creo que la única cosa que podemos hacer nosotros era hacer nuestro trabajo con honestidad, con nuestro esfuerzo. Por eso creo mucho en lo que es la artesanía del trabajo. El trabajo que tiene que ser hecho muy bien hecho, que tienes que hacer lo que hagas, que sea una foto, un cuadro, una escultura o una alfombra, hacerla con cariño y muy bien hecha. Cualquier cosa que nosotros hagamos y la hacemos bien, estamos contribuyendo a un mundo más hermoso, que es la obligación, yo creo, de un artista, que sea que hacer un mundo más bello. No tenemos otra obligación. Sí, de hecho, esta camisa que llevo representa precisamente eso, es decir, cogemos las espinas del mundo, las pasamos por el estómago y terminamos haciendo algo bonito, que es una rosa, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué esa espina que hay? Bueno, el tema está en que Pedro, que ha trabajado con niños mucho tiempo, que los niños son pura creatividad. El niño está bueno, te da muchas cosas, los niños además cosas, la memoria de un niño, tú le dices una cosa y no se lo olvida nunca. Eso es muy bonito. Me acuerdo, por ejemplo, una niña, hace muchos años ya esto, ahora la niña tendrá por lo menos 13 años, ha sido 14, pero cuando tenía 4 o 5 años, vinieron aquí a la fundación a hacer y trajeron fruta para pintar. Y esta chica trajo unas uvas. Y dije, madre mía, qué difícil. Y entonces la chica dice, ay, ¿cómo puedo hacer para que se vea la luz? Esa luz. Y dije, mira, una cosa, tú pintas todo, el color, era una uva negra, una uva azulada, rojiza, así. Deja un puntito sin pintar. ¿Ves dónde está tú dejas sin pintar? Pinta alrededor. Bueno, la niña, aunque tenía 5 años solo, hizo unas uvas sorprendentemente bonitas con el puntito de luz. Pues la niña aún se acuerda de aquello y siempre que venía a trabajar, ¿te acuerdas de las uvas? Porque de verdad que es emocionante, no se lo ha olvidado. Claro. Eso es precioso. Los niños dan muchísima alegría. Una vez en Roma, me acuerdo, una cosa preciosa, a un grupo de niños los llevé a pintar a Porta Maggiore, que la habían restaurado hacía poco. Y estaba
un poco, vamos, no era blanca, pero bastante clara. Yo me puse en la parte donde se veía un cielo muy azul y se recortaba la puerta en este azul cobalto. Y entonces les dije, lo llevamos a pintar, déjame ya pintar yo primero la puerta y después vosotros. Entonces empecé a pintar y con toda la intención lo que hice es pintar la puerta sin pintar el fondo. Y dijeron, ¿qué de color es la puerta? Y dijeron, pues es blanca, pero no un poco amarillo, un poco así gris. Entonces digo, y cuando estaba pintando, digo, ay, pero no me sale. ¿No ves que no me sale? Yo miro allí y no me sale bien. Y un niño pequeñísimo dice, ¿por qué no le pintas el cielo? Bueno, aquello para mí, que era lo que yo estaba llevándoles a ellos. Y entonces la pinté de azul, creo, ¡ah, la puerta! Y aprendieron aquello me pareció muy bonito. De verdad que enseñar es una de las cosas más hermosas que se pueden hacer. Y enseñar a niños todavía más bonito. Estoy de acuerdo contigo. Para mí es la ilusión de mi vida. Y para terminar, ¿qué aconsejaría Pedro Cano a esa gente joven que cada vez hay más gente que se quiere dedicar al arte? Sí, cada vez, gracias a Dios. Hay mucha gente que yo tengo muchos alumnos que hacen su bachiller de arte, que quieren estudiar cualquier rama artística, ¿no? Pero que es algo que está increciendo ahora mismo. ¿Qué consejo daría Pedro Cano a esa gente? Lo primero es que se preparen. Yo hice la primera exposición que yo hice tenía casi 30 años, 28 años tenía. No hay que correr, hay que prepararse bien, hay que aprender muchas cosas. Cuanto más cosas metas dentro de ti, más cosas vas a saber a la hora de hacer una obra que tenga contenido, que tenga fuerza. Y entonces eso se hace solamente con el estudio, con la aplicación, viendo cosas, leyendo cosas. La preparación es lo más grande para crecer en cualquier cosa y en la pintura naturalmente. Creo que la cultura nos salvaremos, estamos más atentos a la cultura. Un hombre culto es un hombre que no tiene capacidad de hacer el mal, que no tiene capacidad de estropear cosas hermosas. La vida sería más hermosa si la educación estuviese más aportada de mano a la gente. Y en realidad hay mucha gente que no está y no se da cuenta. Hay mucha gente, a mí me da pena cuando la gente joven se ve niños con muchas ganas de hacer cosas y creciendo al primer problema que tienen con la educación media o superior, tienen como se retraen, lo dejan y que después cuando quieren cogerlo de mayor les cuesta mucho trabajo no llegar a hacerlo. Entonces lo importante es que al primer fallo que tengan, que piensen que se puede hacer, que hay que trabajar en ello, que de nuestro esfuerzo podemos conseguir, si no todo, casi todo. Pues Pedro, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un verdadero placer, un honor tenerte Lo mismo en para Arte mí. por el Mundo. Y nada, agradecerte desde TVR Ñuble, en nuestra cadena, tu disposición a abrirnos las puertas de la fundación, de tu fundación. Y bueno, espero que sigas haciendo las cosas tan bien como hasta ahora. Y espero que venga mucha gente a ver lo que hay en esta fundación. Efectivamente. Además, vamos a emitir un pequeño reportaje también sobre la fundación en nuestras noticias. Porque ahora, bueno, dentro hacemos ya 14 años que estamos abiertos. Y bueno, me acuerdo que en este rincón estuvo Ana María Matute una noche dándonos una charla sobre su trabajo. Aquí ha pasado gente muy importante y todo el mundo se ha quedado por aquí, porque en realidad la fundación ahora lo que vive es de tantas voces que han venido ya a contarnos cosas y de eso vivimos los que estamos aquí. Además es una fundación, Pedro Cano es un referente a nivel regional y a nivel nacional. Eso es muy bonito y espero. El otro día, por ejemplo, llegó una gente de Suiza a ver la fundación. Qué bueno. Eso sí que da gusto. Qué bueno. Esperemos que sigamos así.